¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando o viendo. Vamos a hablar del sistema de trabajo asalariado de Engels. Es un libro pequeño. De hecho, son 5 escritos que hace él para un periódico de Inglaterra de esa época, de 1881 aproximadamente, donde luego él deja de colaborar porque el periódico se vuelve más de derecha, ¿no? Más reaccionario. Aquí ayer, 10 de febrero, estamos ante la eventual aprobación de las 40 horas, que no sabemos si se va a aprobar o no. No hay alguien que nos diga si se va a aprobar o no. Entonces, en este caso yo quería hacer este video para dar un poquito de los argumentos que daba Engels en esa época acerca de los sindicatos, porque es algo que no he escuchado mucho de los que dan círculos de estudio ahí de marxismo. Hay aquí también donde vivo, hay en muchos lugares, ¿no? Pero cada quien lleva su círculo a su manera y tocan los libros o los temas que a ellos les interesan. Para mí, este texto del sistema de trabajo asalariado de Engels es fundamental. Vamos a hablar un poquito del primer escrito, ¿no? Que se llama Un salario justo por una jornada justa. Esto es un concepto, bueno, una frase que escuchamos que incluso muchos de nosotros repetimos, y voy a leerles un poco acerca de eso, ¿no? Dice: tal ha sido la consigna del movimiento obrero inglés en los últimos 50 años. Esta consigna prestó un buen servicio en el periodo de ascenso de las tradeuniones, que son los sindicatos, ¿no? De esa época. Después de que en 1824 fueron abolidas las odiosas leyes de asociación. Aún prestó un servicio mejor en el periodo del glorioso movimiento cartista, cuando los obreros ingleses iban a la cabeza de la clase obrera en Europa. Pero los tiempos cambian, y mucho de lo que era deseable y necesario hace 50 años, incluso hace 30 años, es ahora anticuado y estaría por completo fuera de lugar. ¿No es también esta la suerte de esa vieja y desde hace tiempo apreciada consigna? Un salario justo por una jornada justa. Pero ¿qué es un salario justo? ¿Y qué es una jornada justa? ¿Cómo los determinan las leyes bajo la acción de las cuales vive y se desarrolla la sociedad moderna? Para responder esta pregunta no debemos acudir a la ciencia de la moral o del derecho y la equidad, ni tampoco a móviles sentimentales de humanitarismo, de justicia o siquiera sea de caridad. Lo que para la moral o inclusive para el derecho es justo, puede hallarse muy lejos de serlo en el aspecto social. La justicia o la injusticia social vienen determinadas únicamente por una ciencia, por la ciencia que trata de los hechos materiales de la producción y el cambio, la ciencia de la economía política. ¿Qué es, pues, la economía política? ¿Qué es, pues, lo que la economía política denomina salario justo y jornada justa? Simplemente la cuantía del salario y la duración e intensidad de la jornada a que se llega como resultado de la competencia entre patronos y obreros en el mercado libre. ¿Qué son, pues, si partimos de esta definición? Salario justo en condiciones normales es la suma precisa para asegurar al obrero los medios de subsistencia necesarios de conformidad con el nivel de vida dentro de su situación y la del país, para conservar su capacidad de trabajo y para propagar su especie.
La cuantía real del salario, atendidas las fluctuaciones de la producción, puede oscilar por encima o por debajo de esta suma, pero en condiciones normales dicha suma debe ser la resultante media de todas las oscilaciones. Jornada justa es aquella que por su duración e intensidad no priva al obrero, a pesar de haber gastado por completo en ese día su fuerza de trabajo, de la capacidad de realizar la misma cantidad de trabajo al día siguiente y en los sucesivos. La transacción pues es así: el obrero entrega al capitalista toda su fuerza de trabajo diaria, es decir, la cantidad que puede dar sin hacer imposible la constante repetición de la transacción. A cambio de ello recibe los objetos justamente necesarios y no más para la vida, lo que se necesita para que la transacción pueda renovarse un día tras otro. El obrero da tanto y el capitalista da tan poco como la naturaleza de la transacción admite. Tal es la peculiarísima justicia. Y aquí la última frase es lapidaria, ¿no? El obrero da tanto y el capitalista da tan poco. Esa debería quedarnos clara ahorita que estamos analizando las 40 horas, ¿no? Pero examinemos el asunto algo más a fondo. Considerando que según los economistas el salario y la jornada los determina la competencia, la justicia parece exigir que ambas partes sean puestas desde el principio mismo en igualdad de condiciones, pero no sucede así. Si el capitalista no ha podido entenderse con el obrero, se encuentra en condiciones de esperar viviendo de su capital. El obrero no tiene otros medios de vida más que su salario, y por eso se ve obligado a aceptar el trabajo en el tiempo, el lugar y las condiciones en que lo pueda conseguir. Desde el principio mismo el obrero se encuentra en condiciones desfavorables. El hambre lo coloca en una situación terriblemente desigual. Pero según la economía política de la clase capitalista, esto es el colmo de la justicia. Pero esto no es aún sino simples minucias. El empleo de la fuerza mecánica y de las máquinas en las nuevas industrias, así como la extensión y el perfeccionamiento de las máquinas en las industrias en las que ya se empleaban, quitan trabajo a un número mayor y mayor de brazos. Y esto ocurre mucho más deprisa que los brazos desplazados puedan ser absorbidos y encontrar empleo en las fábricas del país. Estos brazos desplazados forman un verdadero ejército industrial de reserva, del que se aprovecha el capital. Si los asuntos de la industria van mal, pueden morirse de hambre, pedir limosna, robar o dirigirse a la casa de trabajo. Si los asuntos de la industria van bien, siempre están a mano para ampliar la producción, y mientras el último hombre, mujer o niño de este ejército de reserva no encuentre trabajo, lo que ocurre solo en los periodos de frenética superproducción, su competencia hará descender el salario y su sola existencia vigorizará la fuerza del capital en su lucha contra el trabajo. En la emulación con el capital, el trabajo no se encuentra únicamente en condiciones desfavorables, sino que debe arrastrar una bala de cañón sujeta al pie. Mas eso es lo justo según la economía política de los capitalistas. Examinemos, sin embargo, de qué fondo paga el capital este salario tan justo. Del capital se entiende, pero el capital no produce valor. Quitando la tierra, el trabajo es la única fuente de riqueza. El capital no es otra cosa que producto acumulado del trabajo. Eso es muy importante, el segundo punto importante. El primero fue que el obrero da demasiado y el capitalista da tan poco. El segundo punto, el capital no produce valor. El trabajo es la única fuente de riqueza. El capital no es otra cosa que producto acumulado del trabajo. Por lo tanto, el trabajo se paga con trabajo y el obrero es pagado con su propio producto, según lo que podemos denominar justicia común. El salario del obrero debe corresponder al producto de su trabajo, pero según la economía política esto no sería justo. Al contrario,
El producto del trabajo del obrero se lo queda el capitalista y el obrero no recibe de él más de lo estrictamente necesario para la vida. Así como resultado de esta competición tan desusadamente justa, entre comillas, el producto del trabajo de quienes trabajan se va acumulando inevitablemente en las manos de quienes no trabajan, convirtiéndose en una potentísima arma para la esclavización de los mismos que lo produjeron. Un salario justo por una jornada justa. Mucho podría decirse también de la jornada justa, cuya justicia es igual punto por punto a la justicia del salario. Pero habremos de dejarlo para otra ocasión. De lo dicho queda completamente claro que la vieja consigna ha cumplido su misión y que es difícil que se mantenga en nuestros días. La justicia de la economía política, en la medida en que esta última formula acertadamente las leyes que dirigen la sociedad moderna, se halla toda a un lado, al lado del capital. Así pues, enterremos para siempre la vieja consigna y sustituyámosla por otra. Los medios de trabajo, materias primas, fábricas y máquinas deben pertenecer a los obreros mismos. Escrito 1 de mayo de 1881 en el periódico de Londres por Engels, ¿no? Fue su primera entrega. Vamos a examinar, yo creo que otro. Vamos a hablar del sistema de trabajo asalariado. Ya analizamos la consigna de una jornada justa, ¿no? Un salario justo por una jornada justa. Y que lo que deberíamos plantear es que los obreros sean los dueños, ¿no? Realmente de los medios de trabajo, materias primas, fábricas y máquinas. Eso debería ser nuestra lucha, ¿no? Realmente. Luchar por una jornada de trabajo menor o un salario mayor, o los dos a la par, que sería lo ideal, es solo un medio para lograr la abolición del trabajo asalariado, que ese debería ser el planteamiento central. Pero ya vamos a llegar a eso. Ahorita estoy aquí, que hay mucho calor, pero bueno, vamos a el sistema de trabajo asalariado, ¿no? En el artículo anterior examinamos la consigna tenida desde hace tiempo en buena estima de un salario justo por una jornada justa, llegando a la conclusión de que en las actuales condiciones sociales el más justo de los salarios corresponde inevitablemente a la más injusta distribución del producto del obrero, por cuanto la mayor parte de ese producto va al bolsillo del capitalista y el obrero debe conformarse con la parte indispensable para conservar su capacidad de trabajo y para propagar su especie. Esto es una ley de la economía política, o con otras palabras, una ley de la presente organización económica de la sociedad, más fuerte que todas las leyes inglesas escritas y no escritas, tomadas juntas, incluyendo el Tribunal de la Cancillería. Mientras la sociedad se encuentre dividida en dos clases opuestas, de un lado los capitalistas, que monopolizan todos los medios de producción, la tierra, las materias primas y las máquinas, y del otro lado los trabajadores, obreros desprovistos de toda propiedad sobre los medios de producción, que no poseen nada más que su propia fuerza de trabajo. Mientras existe esta organización social, la ley del salario seguirá siendo todopoderosa y remachará cada día las cadenas que convierten al obrero en esclavo de su propio producto, monopolizado por el capitalista. Las trauduniones o los sindicatos del país luchan desde hace casi ya 60 años contra esta ley. ¿Con qué resultado? Han conseguido emancipar a la clase obrera de la esclavitud en la que la mantiene el capital, este producto de sus propias manos. Han puesto siquiera sea una parte de la clase obrera en condiciones de elevarse sobre la situación de esclavos asalariados, de hacerse dueños de los medios de producción que son suyos, de las primeras materias, los instrumentos y las máquinas que se necesitan para producir, y de convertirse por tanto en dueños del producto de su propio trabajo. Se sabe muy bien que no solo no lo han hecho, sino que jamás trataron de hacerlo. Aquí Engels le lanza una crítica durísima a los sindicatos desde esa época, ¿no? Desde 1830-40,
Y que ni siquiera dice que ni siquiera han intentado emancipar a la clase trabajadora. Pero luego dice, estamos lejos de afirmar que los sindicatos sean inútiles, ¿no? Porque no lo han hecho así. Al contrario, los sindicatos, lo mismo en Inglaterra que en cualquier otro país industrial, son un instrumento que la clase obrera necesita en su lucha contra los capitalistas. La media del salario es igual al conjunto de los artículos de primera necesidad suficientes para que los obreros de un país puedan reproducirse de acuerdo con el nivel de vida habitual en ese país. Este nivel de vida puede ser muy diferente para las distintas capas de obreros. Un gran mérito de las tradeuniones o sindicatos en su lucha por mantener a cierto nivel la cuantía del salario y por reducir la jornada es que tratan de mantener y elevar el nivel de vida. Eso Engels lo ve como algo positivo, ¿no? Esa lucha de reducir la jornada laboral y aumentar los salarios, ¿no? Dice que en el este, ¿no?, de Londres hay muchas industrias en las que el trabajo es tan calificado y tan duro como el de los albañiles y los peones de albañil, aunque apenas ganan allí la mitad que estos últimos. ¿Por qué? Simplemente porque la fuerte organización permite a un grupo mantener un nivel de vida relativamente alto, como norma mediante la cual se mide su salario, mientras que el otro grupo desorganizado e impotente se ve obligado a sufrir de sus patrones las exacciones que son inevitables y arbitrarias por añadidura. Su nivel de vida baja gradualmente, se acostumbra a vivir con un salario cada vez menor, y este salario se comprende, desciende hasta el nivel que el mismo grupo acepta como suficiente. Eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Como no estamos organizados, pues obviamente los patrones se aprovechan y te ponen las condiciones que ellos quieren y te dicen, pues si no quieres, no te gusta, renuncia, porque saben que tienen la sartén por el mango momentáneamente piensan que los obreros no se van a rebelar, piensan que no va a cambiar la situación. Entonces, la ley del salario pues no es una ley que actúa de manera inmutable y en línea recta. Hasta cierto límite no es inexorable. En cualquier tiempo, exceptuando los periodos de gran depresión, para cada rama de la producción existe determinada amplitud de fluctuaciones, dentro de la cual la cuantía del salario puede experimentar cambios como resultado de la lucha entre las dos partes contendientes. El salario en cada caso se establece mediante un tira y afloja en el que quien más y mejor resiste tiene mayores posibilidades de sacar más de lo que le corresponde. Si el obrero aislado quiere regatear con el capitalista, es cosa fácil vencerlo y se debe rendir a discreción. Pero si los obreros de toda una rama de la producción forman una organización poderosa, reúnen entre todos un fondo que en caso de necesidad les permita resistir el combate con sus patrones, y gracias a ellos puedan tratar con esos patrones de poder a poder, entonces y solo entonces podrán obtener siquiera sea la mísera limosna que, de acuerdo con el régimen económico de la sociedad moderna, se puede calificar de salario justo por una jornada justa. La ley del salario no cesa de regir en virtud de la lucha de las tradeuniones o sindicatos. Al contrario, se cumple gracias a ella. Si los medios de resistencia que dan las tradeuniones, el obrero no percibiría ni siquiera lo que responde según las leyes del sistema de trabajo asalariado. O sea, sin los sindicatos y esa resistencia de los sindicatos, los obreros no recibirían ni lo que reciben actualmente, ¿no? Únicamente ante la amenaza de los sindicatos se puede obligar al capitalista a pagar a su trabajador el valor completo de la fuerza de trabajo de este en el mercado. ¿Quieren pruebas? Miren el salario que se paga a los miembros de los grandes sindicatos y al que se abona en las infinitas industrias pequeñas de ese remanso de profunda miseria del este londinense. Así pues, las tradeuniones no atacan el sistema de trabajo asalariado, eso lo deja claro Engels. Pero el salario alto o bajo no es el que determina la degradación económica de la clase obrera.
Esta degradación reside en el hecho de que en vez de recibir por su trabajo el producto completo de este trabajo, la clase obrera se ve obligada a conformarse con una parte de su propio producto, que lleva el nombre de salario. El capitalista se adueña de todo el producto, pagando de él al obrero, porque es el dueño de los medios de trabajo, y por eso la verdadera redención de la clase obrera sería imposible, hasta tanto no se adueña de todos los medios de trabajo, la tierra, materias primas, máquinas, etc., y con ello dueña de todo el producto de su propio trabajo. Escrito el 15 y 16 de mayo de 1881, publicado en el mismo periódico se llama El Trabajador, ¿no? de Londres, creo que se llamaba. Y vamos al tercer texto, que se llama Las tradeuniones o los sindicatos. En el artículo anterior examinábamos la actuación de las tradeuniones, considerándola en el sentido de que en la lucha con los patrones trata de que se cumpla la ley económica del salario. Volvemos a insistir en el particular, porque es la mayor importancia que la clase obrera en su conjunto lo comprenda perfectamente. Suponemos que hoy día no hay ni un solo obrero inglés al que haga falta explicarle que el capitalista aislado, lo mismo que la clase capitalista en su conjunto, tiene interés en reducir el salario todo lo posible. El producto del trabajo, descontando todos los gastos, se divide, como David Ricardo lo demostró, irrefutablemente en dos partes. La una es el salario del obrero y la otra la ganancia del capitalista. Y como el producto neto del trabajo en cada caso concreto es una magnitud determinada, está claro que la parte denominada ganancia no puede aumentar sin que disminuya la parte denominada salario. Negar que el interés del capitalista es disminuir el salario equivale a afirmar que no tiene interés en aumentar sus ganancias. Sabemos perfectamente que existen otros modos de aumentar temporalmente la ganancia, pero no alteran la ley general, razón por la cual no hay necesidad de ocuparnos aquí de ellos. ¿De qué manera pueden los capitalistas reducir el salario si la cuantía de este la determina una ley de economía social particular y bien definida? La ley económica del salario existe y es irrefutable, pero como hemos visto, dicha ley es elástica y lo es en dos sentidos. El nivel del salario en una rama de la producción puede ser rebajado, o bien directamente acostumbrando poco a poco a los obreros de esa rama a un nivel inferior de vida, cosa que sucede actualmente, o bien indirectamente aumentando el número de horas de trabajo, la intensidad de trabajo con el mismo número de horas de trabajo, sin elevar la remuneración. ¿Se entiende esta parte? Yo creo que sí, ¿no? Pero aún en los debates con los de las 40 horas parece que no se entiende. Y no queda claro, entonces hay que retomar a los clásicos, regresar un poquito a los que andan, a Engels, ¿no? En este caso, con este texto que es muy interesante. Dice: el interés de cada capitalista por separado por aumentar sus ganancias mediante la reducción del salario de sus obreros adquiere un nuevo estímulo con la competencia entre los capitalistas de una misma rama. Cada uno de ellos se esfuerza por vender más barato que sus competidores y para no sacrificar su ganancia debe tratar de reducir el salario. Así la presión que sobre la cuantía del salario ejerce en interés propio cada capitalista por separado se decuplica en virtud de la competencia entre ellos, ¿no? Pues los capitalistas empiezan a competir, Walmart con Chedraui, Oxxo con, no sé, Super Willis o cualquier nombre, empresa que quieran ponerle, Netflix con Amazon, y empiezan a competir para aumentar sus ganancias, porque ellos se basan, el único interés de ellos es las ganancias, no les interesa la naturaleza, no les interesa los seres humanos, no les interesa nada más. Entonces lo que quieren es obtener la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible. Ese es el sistema capitalista. Y para eso pues empiezan a competir a veces entre capitalistas de igual a igual y tienen que buscar reducir los salarios para aumentar sus ganancias.
Lo que antes no significaba más que la obtención de una ganancia mayor o menor, ahora se convierte en necesidad. Contra esta presión constante e ininterrumpida, los obreros no organizados carecen de medios eficaces de resistencia. Eso pasa actualmente. Porque pues no estamos organizados, ¿no? O sea, no hay una organización colectiva de los obreros. Y por eso pues dice no hay una resistencia eficaz. Por eso en las industrias en que los obreros no están organizados, el salario tiende constantemente a bajar, mientras que la jornada tiende constantemente a hacerse más larga. El proceso es lento pero seguro. Los periodos de prosperidad pueden detenerlo a veces, pero luego los periodos de estancamiento industrial lo incrementan aún más. Los obreros se van acostumbrando a este nivel de vida cada vez más bajo, mientras que la duración de la jornada se aproxima más y más al máximo posible. El salario se acerca más y más a su mínimo absoluto, a la cantidad por debajo de la cual al obrero le es imposible en absoluto vivir y reproducir su especie, reproducir su especie, tener hijos. Entonces aquí vemos cuál es la realidad, ¿no? de este asunto. Una excepción temporal de esta regla se observó a principios de siglo. La rápida extensión del vapor y de las máquinas no alcanzaba el crecimiento aún más rápido de la demanda de lo que con su ayuda se producía. El salario en estas ramas, a excepción del salario de los niños que el fabricante compraba en las casas de trabajo, era por regla general alto. La remuneración de los tipos de trabajo manual calificado, de los que no se podía prescindir, era muy alto. El salario que por lo común percibían el tintorero, el mecánico, el cortador de terciopelo o el hilandero de máquina a mano parece ahora fabuloso. Al mismo tiempo, en las ramas de la industria en que las máquinas desplazaban a los obreros, estos se veían condenados a una muerte lenta por hambre. Hay muchos que dicen, no, pues ya pasó lo de Engels, ya pasó, ya no, él no vio lo de las máquinas, no vio que hay máquinas que crean máquinas. O sea, 1881 y el texto dice: al mismo tiempo, en las ramas de la industria en que las máquinas desplazaban a los obreros, estos se veían condenados a una muerte lenta por hambre. 1881, ¿hace cuántos años? 200 años aproximadamente, 140 años, y ya lo habían visto. Pero poco a poco el invento de nuevas máquinas fue desplazando a los obreros bien pagados. Se idearon máquinas que producían máquinas, lo que yo estaba diciendo, y en tal cantidad que la oferta de artículos producidos con máquinas cubría la demanda incluso con creces. Cuando la paz general en 1815, 200 años, 1815, restableció la regularidad del comercio, empezaron fluctuaciones decenales en las que se sucedían periodos de prosperidad, de superproducción y de pánico comercial. Las ventajas relativas que los obreros pudieran conservar de los viejos tiempos de prosperidad, incluso mejoradas, acaso en parte en el periodo de superproducción desenfrenada, las fueron perdiendo en el periodo de estancamiento y de pánico. Y pronto la población fabril de Inglaterra se vio sometida a la ley general de que el salario del obrero no organizado tiende constantemente al mínimo absoluto. Eso nos tiene que quedar claro. Lo voy a repetir. El salario del obrero no organizado tiende constantemente al mínimo absoluto. Entre tanto, en la lista entraron las trauduniones o sindicatos, legalizadas en 1824. Y esto vino muy a tiempo. Los capitalistas siempre están organizados. En la mayoría de los casos no necesitan de una unión formal, ni de estatutos, ni de cargos. Su escaso número comparado con los obreros, el hecho de que formen una clase aparte y sus constantes relaciones sociales y comerciales suplen todo esto. Solo con el tiempo, cuando una rama de la producción fabril adquiere preponderancia en cierta zona, como ocurre por ejemplo con los tejidos de algodón en
Kaiser, ¿no? Como se pronuncia. Se hace necesaria la formación de tradeuniones de capitalistas, pero por otra parte los obreros desde el comienzo mismo no pueden prescindir de una organización fuerte, con estatutos bien definidos y concediendo autoridad a sus delegados y comités. La ley de 1824 dio carácter legal a estas organizaciones. Desde entonces los obreros son una fuerza en Inglaterra, dejaron de ser la más inerme y dividida de antes. A la potencia que daba la unión y la acción común, se sumó pronto la fuerza de una caja bastante llena del fondo de resistencia, como la denominan expresivamente nuestros hermanos franceses. Las cosas cambiaron por completo. Para el capitalista se convirtió en algo arriesgado eso de permitirse rebajar el salario o alargar la jornada. De ahí los violentos ataques de la clase capitalista de aquel tiempo contra las tradeuniones. Esta clase consideraba que la vieja costumbre de oprimir ilimitadamente a la clase obrera era un derecho y un privilegio legítimo. Entonces se le puso fin. No es de extrañar que gritasen su descontento y se consideraran perjudicados en sus derechos y en su propiedad. Por lo menos en la misma medida en que hoy día se consideran perjudicados los landlords irlandeses. 60 años de experiencia de lucha les ha hecho entrar en algo de razón. Las tradeuniones son ahora instituciones reconocidas y su acción como uno de los reguladores del salario se admite en la misma medida en que se admite la acción de las leyes fabriles como reguladores de la duración de la jornada laboral. Más aún, los fabricantes de tejidos de algodón han copiado últimamente algo de los obreros y ahora saben cuando les conviene organizar una huelga también e incluso mejor que una tradeunión o sindicato. Así pues, resultado de la acción de los sindicatos es que la ley del salario se observa contra la voluntad de los patrones, que los obreros de las industrias bien organizadas se colocan en condiciones de conseguir, siquiera sea aproximadamente, el pago del valor completo de la fuerza de trabajo que ellos ceden a su patrón, que con ayuda de las leyes del Estado la jornada se mantiene en un marco que no rebasa demasiado la duración máxima, pasada la cual la fuerza de trabajo se agota prematuramente. Esto, claro, es a lo más que las tradeuniones con su organización actual pueden aspirar, y ello solo al precio de una lucha constante con un desgaste enorme de energías y recursos. Además, las fluctuaciones de la producción cada 10 años, todo lo más, destruyen en un momento cuanto se había conquistado, y se debe empezar de nuevo desde el principio. Es un círculo vicioso del que no hay salida. La clase obrera sigue siendo tal como era, y tal como no temían calificarla nuestros predecesores los cartistas, la clase de los esclavos asalariados. Debe ser ese el resultado final de todos estos trabajos, sacrificios y sufrimientos. Debe ser esa para siempre la aspiración más alta de los obreros británicos. O la clase obrera de este país debe tratar por fin de evadirse de ese círculo vicioso y encontrar salida en el movimiento por la abolición del propio sistema de trabajo asalariado. Hasta ahí lo vamos a dejar. Yo creo que ya en el siguiente tema voy a tocar algo más concreto, pero pues ahí la dejo. Gracias a todos los que están viendo. Un saludo.